A ver. Bueno, vamos a repasar un poco lo que hemos estado viendo en la tarde. Eh, el tema es acerca de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Acerca de la importancia de conocer cada una de las etiologías de este síndrome, de este cuadro clínico que van a presentar muchas. Sobre todo hacer énfasis respecto a los temas de la en aquellas gestantes que van a encontrarse a partir de la semana 20, ¿no? Porque justo veíamos ya en la principal causa de sangrado que va a tener repercusión tanto en la mamá muchas veces, de acuerdo a la cuantía, y también repercusión sobre el bebé. Tiene que ver por el desprendimiento de alguna u otra forma de la placenta. Eh, Sabemos que la placenta está adherida de cierta manera al útero de la decidua basal, entonces, e inicialmente a través de la fijación a través del sincitio trofoblasto, la invasión del sitio hacia los vasos uterinos para generar las lagunas placentarias, pero el sistema de fijación se da a nivel de la decidua basal. Entonces, cuando hay un cierto desprendimiento de la placenta, va a haber como manifestación clínica en general de todo esto, sangrado, ¿no? Decíamos también de que los sangrados son a ser codificados subjetivamente en pequeñas cantidades, tipo manchado de sangre, como las hemorragias que tienen mayor volumen y va a repercutir en la clínica, evidenciándose alteraciones en las funciones vitales. La más frecuente de encontrar es la oligometorragia, que es la más catastrófica y más calificada como una hemorragia. Entonces, cuando nosotros veamos a las gestantes, no necesariamente vamos a encontrar una traducción de una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. Muchas veces los estados iniciales o estados leves van a iniciar como oligometorragia que posteriormente pueden evolucionar a una hemorragia. También vamos a ver que va a depender del tipo de la clasificación de cada una de estas patologías. No todas van a ser, no todas van a caracterizar por un sangrado evidente a través de genitales. Eso también lo vamos a ir viendo. Y también recordarles que la importancia de conocer la patología hemorrágica es la repercusión que tiene sobre la disminución de la mortalidad materna, ¿no? Les presentaba un poco de estadística nacional actualizada del 2019, donde año a año se viene viendo las causas de mortalidad materna, que principalmente son de causas. La cabeza, la hemorrágica, decíamos que como segunda causa los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. Y la tercera causa, la infección, ¿no? La infección tipo sepsis. Entonces, decíamos también que el sangrado nos venía y vamos a pensar mucho en la diversidad de los diagnósticos diferenciales. No todo sangrado va a ser placenta previa complicada, no todo sangrado va a ser un desprendimiento prematuro de placenta. Siempre es básico el examen físico para encontrar a qué nivel podemos encontrar el sangrado, ¿no? Puede haber una superposición, va a ser una placenta previa que tenga un pólipo en el cuello uterino y que va a presentar causas. Entonces, es muy importante la anamnesis, el examen físico, y en base a eso plantear nuestros diagnósticos, ¿no? Nuestros diagnósticos en su mayoría, apoyados un poco por la ecografía principalmente, para determinar el diagnóstico oportuno, porque justamente vamos a ver cuál de estas patologías, sobre todo intrauterinas, que serían el motivo de la
cuál es de origen materno, cuál es de origen fetal, claramente que a la base previa a tener más rápidamente un deterioro en el, ¿no? Entonces hablábamos que las hemorragias se presentaban antes, durante y justamente nos encontramos en el que menciona al sangrado, su hemorragia. De acá en adelante vamos a tomarlo sangrado o hemorragia. Antes del inicio del parto. Entonces, justamente vamos la clasificación de esas tres patologías. La más frecuente, la más aparatosa era el abrupto placental, el desprendimiento prematuro de placenta. Como pueden ver, todas comparten como Doctor, disculpe, elemento efectivo. doctor, disculpe, se está proyectando las diapositivas, no estamos viendo. Sí, a ver un segundo. Ahora sí lo pueden ver. No, doctor, aún no. Ahora sí, doctor, ya se puede ver. Ya no. En las diapositivas. Sí, doctor, ya se puede ver. Es un error de conexión. Entonces, mencionaba que, como ven, en las tres tipos de patologías siempre se va a ver la lo que mencionaba, la separación inicial de la placenta, aquella placenta en cuanto a la posición, la ubicación más profunda, acá posterior, y por supuesto es lo que vamos a recordar, ya no se insertó o no se implantó en la zona más frecuente, sino ya al contrario, más cercana al canal endocervical, al orificio cervical interno, ¿no? Ese es el punto de reparo para nosotros hablar de placenta previa. El abrupto de placenta. Ahora sí se puede ver. Sí, doctor. Ya, bien, sí. Era un tema de conexión. Me avisan cualquier cosa.
Bien, entonces hablábamos de la placenta previa y que lo que compartían los tres tipos de patologías es la afección. En cuanto a la separación de la placenta, decíamos que normalmente la placenta se insertaba a nivel fúndico. En la placenta previa va a estar en relación al orificio cervical interno. El abrupto placentae va a tener su origen en la separación de la placenta antes del inicio del parto. Normalmente una placenta empieza a desprenderse, como han visto en la primera parte del curso, luego que nace el feto, ¿no? Un feto a término o pretérmino. Inmediatamente después se producen mecanismos que van a producir la expulsión de la placenta. Sin embargo, esta patología se caracteriza por un desprendimiento antes del inicio del trabajo de parto. Y la basa previa hace mención a afección de la placenta directamente en relación a los vasos umbilicales. Como ven en la imagen, vamos a ver el puntero. Como ven en la imagen, este es el cordón umbilical que está compuesto por los vasos umbilicales, son dos arterias, una vena, cuidadas por la gelatina de Wharton, ¿no? Que es un tejido mesenquimatoso. Este cordón umbilical lleva consigo estos vasos que generalmente van a llevar su inserción en la placenta de manera excéntrica y van a llegar a la placenta fusionados, ¿no? Eso ya son ramas terminales, pero ¿qué pasa en la basa previa? En la basa previa, este tipo de inserción no va a ser de manera fusionada, sino antes de la inserción se van a más o menos como está en la imagen, se van a insertar de manera distribuida o en raqueta, ¿no? Es una distribución velamentosa, una inserción velamentosa o en raqueta. Esto es una placenta normal, pero la placenta de inserción velamentosa es un poco como se ve en la imagen, pero un poco más atenuado el tema de los vasos, ¿no? Justamente esos vasos coinciden con el borde placentario de donde se originan las membranas coriales. Entonces, cuando hay ruptura de membranas, generalmente se va a producir la lesión de esos vasos, que son vasos umbilicales, por lo tanto va a ser un sangrado de origen fetal. De eso se trata la basa previa. Entonces, un poco recordarles, el espacio intervelloso dijimos que tenía un flujo muy importante a consideración, que era más o menos medio litro por minuto, y también recordar que el flujo se dirige de la volemia materna hacia el útero es del 20%. Entonces, el cuerpo de la gestante, como ustedes saben, se va preparando de manera fisiológica para pérdidas sanguíneas, ¿no? Un parto normal es de 500 mililitros, de una cesárea puede ser hasta 1 litro. Todo ello conlleva a salvaguardar la hemodinamia de la gestante. Es por eso que el 20% de la capacidad de volemia se va a destinar hacia lo que tenga el útero y el contenido, el feto, la placenta y los anexos. Luego que la placenta empieza a desprenderse de manera normal, en condiciones normales, la manera de cómo detener el sangrado se va a dar por la contracción del miometrio, directamente por el miometrio uterino, ya que recuerden que las fibras están distribuidas en forma de 8 y la contracción de estas va a producir el cierre por constricción de los vasos, ¿no? De los vasos de las arterias espirales. Como segundo efecto, segundo mecanismo de hemostasis en el sitio de implantación, se van a activar los factores de coagulación, produciendo así la obliteración de la luz vascular. Entonces, eso es importante porque mencionábamos justamente que la placenta previa va a insertarse justo en el área del segmento inferior uterino. Este segmento viene a ser la elongación del istmo uterino en un útero no grávido, que viene a ser una línea imaginaria entre el cuello y el cuerpo, a partir de la semana 26, ¿no? La semana 26, 27 hasta la semana 32 en adelante. Entonces, al tratarse de una placenta previa, justamente se va a insertar a nivel de este segmento. Cuando el borde placentario
Empezamos con la placenta previa. Cuando el borde placentario ocupa todo el orificio cervical interno, que es esta forma de triángulo, entonces hablamos de una placenta previa total. Cuando el margen placentario ocupa el mayor porcentaje del orificio cervical interno, hablamos, sin embargo, no llegando a su totalidad, hablamos de una placenta previa parcial. Entonces, cuando el borde placentario en este caso coincide con un borde del orificio cervical interno, hablamos de una marginal, y cuando está por debajo de 2 a 5 milímetros, a 5 centímetros del orificio, hablamos de una placenta de inserción baja, ¿no? Esa es la clasificación de la placenta previa. Entonces, no solamente basta mencionar placenta previa, que hace mención a la localización de la placenta, sino también hablar del subtipo, ¿no? Hay que ponerle nombre y apellido, porque ya veíamos que también va, como está en relación al orificio cervical interno, entonces esta clasificación en algunos casos se va a modificar de acuerdo al estado de dilatación y borramiento del cuello uterino. Entonces, también decíamos de que está proscrito hacer un tipo de tacto vaginal en este tipo de pacientes, porque con ello lograríamos una estimulación del disco placentario y por su consiguiente desprendimiento de manera parcial, provocando sangrados, ¿no? También decíamos que toda paciente que acuda por sangrado a la emergencia o a consulta, siempre se debe sospechar de estos tipos de patologías, sobre todo placenta previa, y la confirmación se hace a través de un estudio ecográfico, ¿no? Les mencionaba que era la importancia de tener un ecógrafo a la mano, donde fácilmente nosotros podemos identificar el disco placentario, el canal endocervical, el orificio cervical interno, tal cual lo ven en la gráfica anterior. Entonces el disco placentario en este caso coincide con el borde del orificio cervical interno. Entonces, en este caso se trataría de una placenta previa marginal. Decíamos que también tiene mucha importancia el tema del estado del cervix. Como ustedes saben, cerca o durante el trabajo de parto, el cervix se va a dilatar, va a producir una serie de modificaciones que va a permitir el acortamiento y la dilatación. Y eso va a hacer que cambien nuestros estadios o nuestros tipos de placenta. Entonces, no es lo mismo manejar a una paciente con una placenta previa marginal que una placenta previa, en este caso, ya parcial, ¿no? Ven cómo la torta placentaria se deja evidenciar. Esto es debido a la dilatación del cervix. En este caso es una placenta previa parcial con una gestación de 22 semanas, ¿no? Al examen con espéculo, el cuello uterino presentaba una dilatación más o menos de 3 a 4 centímetros. Esos son membranas, la cabeza fetal posterior a ella, y la placenta, y esto no es lo normal, habitualmente no se debería ver esto, ¿no? Sin embargo, se trata de una paciente que presentaba ya características de una placenta previa con ubicación inferior. Mencionábamos los factores asociados, decíamos que el factor asociado más importante era la presencia del antecedente de la cesárea previa, ya que la cicatriz en este tipo de cirugías van a producir ausencia de la capa de la decidua basal. Entonces, justamente el trofoblasto va a aprovechar esta debilidad o esta ausencia parcial para poder ubicarse o implantarse justamente a nivel del segmento uterino. Entonces, es por eso que a ese nivel, cuando se produce el desprendimiento, mencionábamos que las fibras miometriales uterinas van a ser insuficientes, ya que el segmento uterino es un tejido laxo, al igual que una escara, una cicatriz de la cesárea va a ser un tejido conectivo, en este caso denso, laxo, donde va a haber ausencia de estas fibras miometriales. Y esta era la explicación por qué digamos, un sangrado de este tipo es difícil de controlar, incluso de autolimitar, ¿no?
Entonces, dentro de otros factores asociados encontramos la edad materna. Siempre sabemos que la edad materna por encima de los 35 años, una mamá es considerada de añosa o edad materna avanzada. En este caso, el tener una edad por encima de los 35 años forma parte de los factores relacionados a la aparición de la placenta previa, conforme justamente ven en la gráfica, ¿no? En la gráfica roja está graficado la frecuencia de la aparición de la placenta previa y va en relación en relación inversa a la edad de la paciente. Más de 35 incluso se ve aumentado exponencialmente, ¿no? Otros factores asociados tenemos la raza, la multiparidad, los fumadores de cigarrillos, y también se ha encontrado que en este tipo de pacientes, de placenta previa, hay un valor incrementado de la alfa-fetoproteína materna. Entonces, clínicamente va a ser una paciente que ingresa justamente con sangrado. Decíamos que el sangrado es de origen materno y el origen justamente son los vasos espirales, ¿no? Los vasos espirales. Y por eso es que van a tener una coloración rojo rutilante. ¿Ya? Esa es la característica clínica de la placenta previa, que la paciente presenta sangrado a través de genitales rojo rutilante. Decíamos que estaba asociado a contracciones uterinas, no que sean desencadenadas por las contracciones uterinas, pero sí puede ser que se dé el caso paralelo o superpuesto del inicio de trabajo de parto, como veíamos inicialmente. Entonces, por eso existe ese porcentaje de asociación. No es lo clásico, no es lo habitual, pero podría tratarse de un trabajo de parto que empeora o complica la evolución de una placenta previa. Generalmente se da al finalizar el segundo trimestre y hablábamos, ¿no?, de la formación del segmento uterino que carecía justamente de fibras musculares, y al haber desgarros en las fijaciones placentarias va a haber una incapacidad de contracción y una homeostasis insuficiente, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado. Entonces les recordaba también un poco del acretismo placentario. Entonces, cuando tenemos una placenta que ha sido localizada, fijada, a nivel del segmento uterino y este se encuentra dañado por una escara o una cicatriz de una cesárea, miomectomía o algún otro tipo de procedimientos, esto provoca o produce que la placenta continúe su nivel invasivo. Entonces ya no solamente se fijaría a nivel del adhesivo basal, sino ya avanzaría a través del miometrio, incluso atravesándolo, ¿no? Entonces, de eso se trata el concepto de acretismo placentario, que viene a ser la invasión anómala, ya no solo de localización, sino en este caso de invasión, ¿no? De invasión o de penetración a nivel del miometrio. Entonces, esta es una patología que está cobrando mucha importancia actualmente, es un poco más frecuente, ya que se incrementa o se han incrementado los niveles de tasa de cesárea, ya que esta patología está muy en relación con las veces de cesárea que ha tenido una paciente. Bueno, algunos conceptos que acá había colocado acerca de la incidencia. La morbi o mortalidad está relacionada precisamente por la hemorragia masiva que van a presentar este tipo de pacientes. En el afán de poder separar finalmente la placenta del útero, y esto va a depender mucho del tipo o la clasificación. Entonces, en la gráfica vemos cómo una placenta normalmente va a adherirse al adhesivo basal y va a haber esta diferenciación, ¿no?, de capas. El disco placentario, la capa de adhesivo basal, el miometrio y la serosa del útero. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ya dijimos que cuando esto se rompe, este equilibrio se rompe, la placenta puede invadir el adhesivo basal teniendo contacto directamente con el miometrio, que eso no es normal.
ahí hablamos de una placenta, de acretismo placentario tipo acreta, ¿no? Es la clasificación más frecuente en el 80% de pacientes con acretismo placentario. Sin embargo, no es la más atroz, ya que muchas veces con una pequeña tracción se puede liberar este tipo de adherencia anómala. Posteriormente con revisiones instrumentadas u otro tipo de procedimientos invasivos que pueden completar la extracción completa de los cotiledones. Luego le sigue la placenta increta. Esta va a invadir, o sea, no solamente va a tener contacto con las fibras miometriales, sino más bien va a invadir el espesor del miometrio sin llegar a perforarlo, ¿no? Y la tercera clasificación, la placenta pércreta, ¿no? O percreta. Es aquella que va a invadir finalmente la capa del miometrio, también afectando la serosa uterina y llegando incluso a órganos vecinos como la vejiga, el recto, los intestinos, ¿no? La vejiga. Entonces, y ya dijimos, cuanto más cesáreas, más riesgo de presentar agretismo placentario, sobre todo los que están por encima de 4 a 5 cesáreas previas. Volviendo al tema de placenta previa, esta se va a realizar a través del diagnóstico clínico corroborado con un estudio de imágenes. En este caso, la ecografía es la elegida para dar indicios del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque nos va a dar la ubicación precisa de la placenta. Conociendo las características ecográficas de la misma, podemos determinar la ubicación, ¿no? En el caso del lado izquierdo, aparentemente, bueno, las flechas blancas están seleccionando lo que vendría a ser la placenta y las flechas negras hacen mención al cuello uterino, ¿no? Esta es una toma abdominal donde les decía que mucho repercutía el llenado vesical, por eso es importante tenerla vacua antes de realizar un examen, una ecografía transvaginal. Y ya con la ecografía transvaginal podemos dar certeza de que se trata de una placenta previa total, porque ya está, este es el canal endocervical, el orificio cervical interno está en este nivel, y la torta placentaria está cubriendo en su totalidad, ¿no? Entonces nos quedamos con la ecografía como herramienta para la localización de la placenta. Otro tipo de imágenes nos podrían ayudar, la resonancia, sobre todo para la placenta tipo pércreta, ¿no? Para ver los niveles hacia dónde han invadido. ¿Cómo debe ser el manejo en caso de una paciente con placenta previa? Mencionábamos que existen estos cuadros clínicos. Eh, entonces, el primero es cuando el feto era pretérmino y no hay indicación para el parto. Entonces, encontramos una gestante de menos de 37 semanas, sin embargo, está en condiciones estables, el sangrado puede haber remitido espontáneamente y al momento no tiene indicaciones para culminar el embarazo. Otro escenario, en otro escenario nos encontramos con un feto que ya está maduro. Entonces, ¿cómo sería en este caso el culmino del embarazo? A eso se basaría lo que es el manejo en este tipo de pacientes. El trabajo de parto, otro escenario es cuando el trabajo de parto ya dio inicio, y un cuarto escenario cuando la hemorragia es tan intensa que exige el parto sin importar la edad gestacional, ¿no? Idealmente nosotros debemos culminar el embarazo por encima de las 37 semanas. Entonces decíamos, si tenemos una sospecha en una paciente antes de las 32 semanas y ya catalogamos como una placenta total, previa total, parcial marginal o inserción baja, tenemos que corroborar luego de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque dijimos que a esa edad gestacional ya se terminó de formar el segmento uterino inferior. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de lo que es migración placentaria, que en realidad vendría a ser la aparición del segmento, y ya podemos catalogar finalmente de qué tipo de placenta previa se trata. Una vez confirmado el diagnóstico, debemos recomendar reposo relativo, evitar relaciones sexuales,
prevención de anemia materna y vigilar la aparición del sangrado, ¿no? Entonces, quedamos en expectativa armada. Entonces, tendríamos dos tipos de pacientes, las pacientes asintomáticas y las pacientes sintomáticas. Las pacientes asintomáticas, lo que se les recomienda es realizarse controles ecográficos luego de las 36 semanas para confirmar la placenta previa, pero sobre todo ya decidir la vía de parto, ¿no? En el caso de las placentas previas sintomáticas, va a depender del grado de sangrado o hemorragia y los antecedentes de la paciente. Entonces, ¿qué hacemos en las pacientes que presentan un sangrado leve a moderado y hemodinámicamente se encuentran estables? Entonces, la palabra clave acá es la observación. No solamente vamos a tener a la paciente observando, sino hay que realizarle ciertos exámenes basales para poder garantizar que se encuentre hemodinámicamente estable y sea candidata a recomendarle la observación o conducta expectante. Siempre realizar una buena historia clínica, utilizar la ecografía para confirmar los diagnósticos, solicitar la analítica basal, los estudios de bienestar fetal, sobre todo a algunos que, como el NST, que se desarrollan por encima de la semana 24, la ecografía obstétrica, para evaluar, acá dice, ¿no? Para evaluar la presencia de hematoma placentario, también les mencionaba que no era muy frecuente la visualización de ese tipo de hematomas, pero sí es útil la ecografía para valorar la longitud cervical. La longitud cervical, la cervicometría va a estar relacionada generalmente cuando hablamos de parto pretérmino. Sin embargo, dentro de las causas hemorrágicas tiene significancia clínica, sobre todo por el punto de corte sería de 3 centímetros, ¿no? Nos va a ayudar mucho a proyectarnos cómo vamos a culminar el embarazo y qué complicaciones podría presentar, sobre todo las de tipo hemorrágica, ¿no? Menos de 3 y más de 3 centímetros. Vamos a recomendar el reposo relativo y luego de unas horas de observación, la paciente puede darse de alta, ¿no? Con controles posteriores al alta. Entonces, y aquellos pacientes que no logran cumplir con los criterios anteriores, es decir, los que no van a quedar en observación, lo que necesitamos es asegurar los hemoderivados, monitorizar la monitorización de funciones maternas de manera constante y perenne. En el caso de gestantes con RH, tipo de sangre D negativo, es necesaria la administración de la gamma globulina anti-D. Vamos a hacer pruebas de bienestar fetal, como les mencionaba, por encima de las 24 semanas, y vamos a realizar la tocólisis. En caso se presenten contracciones uterinas, el tocolítico de elección en este caso sería el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, ¿por qué? Porque eh, el resto de tocolíticos tiene como evento adverso o efecto adverso la hipotensión. Y si tenemos una paciente con hemorragia rumbo al shock hipovolémico y a eso le sumamos los efectos adversos de los tocolíticos, podemos empeorar el cuadro en lugar de mejorarlo. Entonces, por eso es que recomiendan el sulfato de magnesio, ¿no? Sería el tocolítico de elección. También hablamos de la maduración pulmonar para estimular el desarrollo final de los neumocitos tipo 2 y eso se logra con corticoides. Eso también lo vamos a desarrollar en la parte de amenaza de parto pretérmino porque esto va a ser el tratamiento inicial, ¿no? Es la manera como nosotros damos soporte inicial a la madre y al feto. En este caso, hablando de maduración pulmonar, se desarrolla entre la semana 24 y 34, ¿no? Con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, es decir, por 2 días, o dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas por 2 días también. La neuroprotección, también utilizamos sulfato de magnesio, sobre todo en los embarazos entre 24 y 31 semanas.
Y vamos a recomendar finalmente el reposo absoluto hasta conseguir la estabilización del cuadro. Entonces, ¿en qué nos basamos para tomar la decisión finalmente de determinar el embarazo? Va a depender de la cuantía de la hemorragia, del grado de shock, de las hemorragias masivas, hemorragias graves, ¿no? Que no van a ceder justamente a todo el tratamiento de la primera parte que consiste en observación, ¿no? Entonces les mencionaba que las fechas para determinar un embarazo idealmente por cesárea se catalogan las 38 semanas. Eh, Sin embargo, acá vemos que eh, que las pacientes asintomáticas vamos a permitir brindarles ese periodo, ¿no? Una cesárea electiva entre las 37 y 38 semanas, en contraste a las pacientes sintomáticas, en las que sí se les va a proponer apenas cumplan la madurez en la edad gestacional, ¿no? Entonces, ahí sería entre la semana 36 y la semana 37. Al igual que, por ejemplo, cuando tienen pacientes con RPM, prolongado pretérmino, la edad mínima que deben llegar es a las 34 semanas para culminar el embarazo. Algo similar es en cuanto a placenta previa, ¿no? La semana elegida es entre la semana 36 y 37, pacientes graves. Entonces, también es importante saber cuándo nosotros podemos darle chance vaginal a una paciente con placenta previa. ¿A todos se les culmina como cesárea? No. Entonces nos dicen que cuando los casos de placenta previa con inserción baja situadas por encima de 10 milímetros, entonces se podría plantear la opción de un parto vaginal con una tasa de éxito del 69%. ¿No? Explicando la posibilidad de cesárea, siempre tener presente que en cualquier momento podría complicarse en el curso del parto y también la hemorragia postparto. Ese es el estudio que les traía, en el cual mencionan el punto de corte de 3 centímetros para justamente predecir eh, cómo culminar el embarazo y a qué semana, ¿no? El punto de corte ya sabemos que es de 3 centímetros. Les dejo la revisión para que la puedan revisar en algún momento. ¿Qué complicaciones nos trae tener una paciente con placenta previa? A la cabeza siempre pensar en mortalidad materna de causa hemorrágica, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza siempre. Las malas presentaciones fetales, las presentaciones viciosas, como por ejemplo una situación en transverso, en oblicuo, e incluso una longitudinal con presentación pelviana, ¿no? Entonces, el hecho de que el feto tenga menos espacio justamente en la parte donde se va a permitir movilizarse más, van a presentar este tipo de mal presentación fetal. Ya les hablé de la hemorragia grave. Otra de las complicaciones es la presencia de aclitismo placentario, la hemorragia postparto, la histerectomía urgente y la embolia de líquido amniótico. Bueno, eso ha sido un repaso de lo que es placenta previa, ¿no? Entonces es importante saber cómo diagnosticarla, cómo clasificarla y según eso, cómo manejarla, ¿ya? La segunda patología, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, me avisan si también voy muy rápido. Igual, bueno, está quedando en la grabación y se van guiando de las diapositivas, ¿no? Entonces continuamos. Bien, me da gusto de que sigan mi ritmo. Bueno, seguimos con la siguiente patología.
En este caso tuvimos una antesala en qué consiste el desprendimiento prematuro de placenta, cuándo normalmente debería desprenderse y cuándo lo hace de manera patológica, ¿no? Entonces, justamente cuando esta separación se da antes del inicio del parto, ya se habla de un desprendimiento prematuro o la versión patológica del desprendimiento de placenta. Tienen estos sinónimos que todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? De la separación de una placenta prematura que hace mención al inicio del trabajo de parto, no necesariamente a la edad gestacional. Hay que tener bien claro esos conceptos, al igual que una RPM, que es ruptura prematura de membranas, no hace mención a la edad gestacional, a la prematuridad de la gestación, sino al inicio del trabajo de parto. Igual es con el parto prematuro, el desprendimiento prematuro de placenta, perdón. Hablábamos que eran factores de riesgo para hemorragia obstétrica y ocupaba el segundo lugar luego de la placenta previa. Entonces, sí amerita el estudio, la investigación, la indagación acerca de datos clínicos que nos van a llevar a estos diagnósticos, porque vamos a prevenir o vamos a evitar o nos vamos a preparar para enfrentar este tipo de patologías que muchas veces terminan en eventos catastróficos que demoran minutos en segundos en aparecer y finalmente terminar con malos resultados obstétricos, ¿no? Como vemos, por algo las estadísticas ya nos hablan de la mortalidad materna y como causa principal la hemorragia. Entonces, esos capítulos están dirigidos a eso, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, decíamos que el principal factor de riesgo va a ser el antecedente de haber tenido un, un episodio de desprendimiento prematuro de placenta. También va a tener que ver la edad de la paciente, ya en este caso no es 35, sino por encima de 40 años. Los trastornos hipertensivos del embarazo, tanto preeclampsia, hipertensión crónica sobreagregada, vamos a tener la hipertensión crónica de por sí sola, la eclampsia, ¿no? Toda la clasificación de trastornos hipertensivos va en relación a desprendimiento prematuro de placenta. Los estados infecciosos intramnióticos, la coriomionitis, la ruptura prematura de membranas, los embarazos múltiples, los bebés de bajo peso al nacer, los oligohidramnios, el uso del cigarro, trombofilias, el uso de cocaína y tumores como los miomas. Sobre todo los miomas que van a servir como base a la implantación de la placenta. Estos generalmente tienden a culminar como desprendimiento prematuro. ¿No? Decíamos en base a la edad, el factor de riesgo es por encima de los 40 años, la paridad también tiene que ver, la raza negra, al igual que la placenta previa, los estados hipertensivos, van todos de la mano, como ustedes pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Justamente son estos, ¿no? Los estados hipertensivos, la ruptura de membranas, el parto prematuro, el tabaquismo, la cocaína, las trombofilias, el desprendimiento traumático. Es otra de las causas muy frecuentes de asociación, pero no es la más frecuente. La más frecuente van a ser los estados hipertensivos dentro de las causas conocidas porque en forma general lo más frecuente es no conocer la causa, es idiopático. Eso es lo más frecuente. Dentro de las conocidas sí están los trastornos hipertensivos, ¿no? Pero en aquellas preguntas de examen que van a encontrar, siempre van a mencionar la preeclampsia o van a hacer mención a algún tipo de traumatismo que ha sufrido la gestante, ¿no? Sobre todo a nivel abdominal y que haya culminado en un óbito fetal. Siempre las preguntas van dirigidas a ese tipo. Hablamos, la recurrencia también es un factor de riesgo fuerte, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En el desprendimiento de prematuro, por ende, la formación de un hematoma, generalmente retrocorial, y de acuerdo a la ubicación, este hematoma va a poder drenarse. ¿No? Va a poder drenarse. También, como ven, es de origen materno y se va a generar este sangrado entre la decidua y la misma placenta.
perdón, entre la membrana entre el corio y la decidua basal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, vamos a evidenciar sangrado vaginal. Ven en la imagen morada, es una placenta normoinserta, la parte fúndica, cara posterior, que por factores de riesgo va a producir un desprendimiento y va a generar un hematoma retrocorial. Por la ubicación de este tipo de placenta, no va a haber, no se va a evidenciar, no se va a exteriorizar el sangrado producido. Acá el origen del sangrado es la lesión de los vasos de las lagunas placentarias, de origen venoso. Por eso es que el sangrado característico de un embarazo, de un desprendimiento prematuro de placenta, es rojo vinoso, ¿no? Rojo vinoso. Entonces, más de lo mismo, un poco de cómo se da esa hemorragia interna, ¿no? Es un hematoma interno en alguno de los casos. Macroscópicamente, esta es la placenta, donde se evidencia la presencia de estos coágulos, ¿no? Esa es la apariencia de los cotiledones íntegros, pero vemos que está siendo invadida o evidenciamos la presencia de coágulos sanguíneos, que justamente son el tipo de placentas que forman hematomas retroplacentarios. Entonces, el diagnóstico también se hace a través de la clínica, donde el principal signo siempre va a ser el sangrado vaginal. ¿De qué características? Rojo, oscuro. ¿Va a haber sensibilidad uterina? Sí. La sensibilidad uterina está dada por la intensidad, ¿no? De la parte contráctil. Incluso se habla de un estado tetánico del útero, ¿no? Es muy característico que una paciente llegue con sangrado y tenga un dolor muy marcado, incluso la palpación también es bien marcado. Muchas veces podemos pensar que se trata de un trabajo de parto con un sangrado normal esperado dentro del inicio del trabajo de parto, pero podría corresponder al inicio de un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, por eso es que el tercer, eh, el tercer dato clínico que nos va a llevar al diagnóstico es el sufrimiento fetal, porque muchas veces estos pacientes van a tener rápidamente cambios hemodinámicos y van a repercutir sobre los latidos cardíacos fetales principalmente, ¿no? Entonces, para el diagnóstico nos basta la clínica, muchas veces sí, nos sirve el estudio ecográfico, realmente es un poco difícil valorar, como les mencionaba también en la mañana, sobre todo en etapas iniciales, los coágulos ecográficamente no se van a poder distinguir realmente de la cogenicidad de la placenta o de la pared uterina. Entonces, por eso es que el diagnóstico clínico, a diferencia de la placenta previa, que era, digamos, el estudio de elección, acá tiene un papel poco limitado. Los exámenes de laboratorio nos van a servir sobre todo para los cambios hemodinámicos que puedan repercutir por el sangrado excesivo, ¿no? Sabemos o les mencionaba que justamente en el primer tipo de la formación de la formación, en este caso del hematoma retroplacentario, la presencia de este hematoma va a conllevar a la activación de factores de coagulación. Esta activación de los factores de coagulación es similar a lo que ocurre en un CID, prácticamente es un CID que va a estar iniciada por el efecto de las tromboplastinas del origen placentario, que una vez que entran a la circulación materna, va a producir el desencadenante de estos factores de coagulación. El dato clínico, y como recuerdan o saben, el CID se puede evidenciar con niveles de plaquetas menores de 150.000, hay consumo de fibrinógeno por debajo de 150, alteraciones del tiempo de protrombina, de tromboplastina activada, el tiempo de sangría, todas las constantes de coagulación se vienen alteradas, ¿no? En este tipo de procesos como el CID. Hay una clasificación la cual está dada tanto por los hallazgos clínicos como las constantes vitales, ¿no? Entonces podemos clasificar a al DPP como clase 0 asintomático, clase 2 moderado,
Perdón, clase 1 leve, clase 2 moderado, clase 3 severo, ¿no? En el cual el severo ya es lógico, donde hay un útero tetánico, que es lo que les mencionaba, una consistencia similar a una placa a la palpación, hay choque materno, alteraciones del perfil de coagulación, hipofibrinogenemia y coagulopatía. Esto hace mención ya al CID y finalmente muerte fetal, ¿no? A pesar de que el sangrado sabemos que no es de origen fetal, sino es de origen materno, simplemente por el hecho de tener un sangrado de gran magnitud o de mayor magnitud, va a producir finalmente el deceso del feto, ¿no? Una de las características clínicas o hallazgos es justamente la extravasación de este hematoma del sangrado a través de las paredes uterinas. A eso se llama el útero de Courvalier. Eso se ve sobre todo cuando entramos a sala de operaciones y encontramos este útero, como ven, lechoso, leñoso, aumentado, puede ser poco flácido y vemos con la extravasación de contenido hemático, se puede decir una especie de equimosis o hematomas, ¿no? En la distribución de toda la pared. Justamente se da porque hay una disrupción de la capa de la decidua basal y este contenido del hematoma va a hacer su disección hacia las paredes uterinas. No solamente hacia las paredes uterinas, sino también a nivel de trompas, ligamentos anchos, a nivel de los ovarios, y puede haber sangrado a nivel de la cavidad, ¿no? En la cavidad libre. Sin embargo, a pesar de que hay una invasión real del miometrio, no está datado que pueda producir atonía uterina y por lo tanto la indicación de la histerectomía es rara, ¿no? Generalmente uno en la parte práctica, en la práctica, uno ve este tipo de úteros, sabemos que es un útero curviliar y tenemos temor quizá de que nos pueda hacer una atonía uterina, que eso sería fatal porque tendríamos que reintervenir a la paciente, reponer sangre y finalmente hacer una histerectomía. Lo que se propone acá es por lo menos hacer suturas compresivas para asegurar un poco la tonicidad del útero, ¿no? Pero en realidad el tratamiento se trata de que sea conservador. Entonces, el manejo del DPP, el desprendimiento prematuro de placenta, es sencillo, es terminar el embarazo. Es terminar el embarazo, ¿por qué? Porque esto rápidamente va a producir sufrimiento fetal. Vemos los cuadros clínicos separados en 4 grandes grupos, donde todos los cuadros van a llevar a sufrimiento fetal, pero si por A o B hay, digamos, una repercusión materna previa, es decir, la paciente presenta tal sangrado que empieza a repercutir sobre sus constantes vitales, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a la paciente. Tenemos que estabilizar para posteriormente eh, poder realizar el término del embarazo, ¿no? Porque si, ojo, si nosotros tenemos una paciente con hemorragia, o no necesariamente hemorragia, tenemos esto del hematoma retroplacentario que sabemos que puede desencadenar un CID, entonces mal haríamos en programar de frente a la paciente a cesárea. ¿Por qué? Porque sabemos que en la cesárea también hay pérdida de sangre, incluso puede ser 1 litro a más. Entonces, en lugar de mejorar el cuadro, estaríamos empeorando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como acá dice, ¿no? Cuando hay hemorragia materna, hay que conseguir los hemoderivados pertinentes, necesitamos plasma fresco congelado, necesitamos glóbulos rojos. Entonces, para poder primero compensar un poco a la paciente, y eso se hace de manera rápida porque también tenemos que velar el bienestar del feto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar los elementos para una transfusión sanguínea, que sería el tratamiento para compensar a la paciente de manera inmediata. Y luego, ya pensamos en el parto, ¿no? Que probablemente va a terminar en una cesárea. Hay que tener bastante cuidado en ese tipo de situaciones, tanto en la clínica como en el tipo de preguntas, ¿no? En el tipo de preguntas.
Una de las cosas que les quería también recomendar hablamos eh, de que se produce este sangrado retroplacentario, y como ven, la presión del útero intrauterino es tal que va a favorecer justamente la invasión, ¿no? La extravasación sanguínea. Por eso muchos autores proponen incluso el RPM, la ruptura artificial de membranas, de manera de descomprimir el útero y mejorar un poco la perfusión y que no haya tanta complicación, ¿no? Esa es una de las recomendaciones del manejo inicial del DPP, que no está tan apoyado, pero muchos autores lo proponen. Entonces, no olvidarse de que ante un DPP sabemos que tenemos que terminar el embarazo de manera quizá hasta rápida, ¿no? Como ven, la mayoría coincide, parto inmediato, parto expedito. Entonces, sin embargo, cuando hay un compromiso materno, tenemos que por lo menos asegurar que podemos estabilizar a la paciente antes de ingresar a la sala de operaciones, porque vamos a conllevar a empeorar el cuadro hemorrágico y de coagulación, porque la misma operación nos va a producir un sangrado y por lo tanto consumo de factores de coagulación. Entonces, tenemos que ver el manejo también, hay que tener presente la parte de pruebas de bienestar fetal, tenemos el monitoreo. En caso de monitoreo tenemos dos parámetros. La fluctuación superior hace mención a los latidos cardíacos fetales, y la parte inferior hace mención a las contracciones, ¿no? Las características de las contracciones en frecuencia, amplitud y la intensidad. Si se pueden dar cuenta, un poco, sobre todo del lado izquierdo, nos llama mucho la atención la basal de los latidos cardíacos fetales. Vamos a buscar el puntero. Nos llama mucho la atención, ¿no? Sabemos que la frecuencia cardíaca basal va a ser la línea por donde atraviesa la mayor cantidad de puntos, ¿no? De las fluctuaciones. Y vemos que está claramente por debajo de 120 o 110, que es el límite inferior. Entonces hay periodos de bradicardia fetal que están por debajo de 110 minutos, una duración más de 10 minutos, e incluso hay desaceleraciones, ¿no? Tardías luego de las contracciones. Otro dato que nos llama mucho la atención es el tono basal de las contracciones del útero. Sabemos que el útero de por sí tiene un tono, una intensidad basal que va de 8 a 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, estas contracciones, la basal está por encima de 25. Eso nos habla de una hipertonicidad uterina que incluso puede llegar a la tetania. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las contracciones llegan incluso hasta 75 milímetros de mercurio. Sabemos que dentro del trabajo de parto, la intensidad de las contracciones uterinas oscilan entre 30 a 60. Y partiendo de una basal de 8 a 2, en cambio acá vemos que la basal está por encima incluso de 25 y el tono supera los 75 milímetros de mercurio. Este es un cuadro más o menos típico de cómo se traduce el DPP en un trazado de monitoreo, ¿no? No digo que es la manera de manejar, pero si ponemos a un bebé a un trazado y vemos esto, probablemente podría tratarse de un desprendimiento prematuro de placenta, porque se traduce las características clínicas que ya hemos venido hablando. La tercera patología es la base previa, es un poco más sencillo porque ya les expliqué en qué consiste, ¿no? Viene a partir de una implantación anómala del cordón umbilical hacia la placenta, y esta es una distribución velamentosa como raqueta, ¿no? Tenemos los dos tipos. Tenemos este es el cordón umbilical, que tiene los vasos fusionados. Normalmente esta fusión debería acabar donde la placenta, pero sin embargo, ¿qué pasa? Antes de que se inserte, esos vasos por separado empiezan a fusionarse o a llegar a implantarse en la placenta, y en el transcurso pasan por el orificio cervical interno. Acuérdense que todo esto está envuelto en el amnios.
amnios y colium. Entonces, cuando hay ruptura de membranas y justamente coincide con vaso previo, hay un sangrado. El sangrado es de origen fetal, ¿no? Es de origen fetal. Por eso es que tiene mayor repercusión y tiene mayor mortalidad fetal, que puede llegar hasta el 60%. El sangrado es de origen fetal y coincide justamente con la ruptura de membranas, clásicamente. La otra forma es tener una placenta accesoria o centuriada, ¿no? En el cual la conexión entre ambos discos placentarios van a generar estos vasos, también de tipo velamentosa, que también van a atravesar el orificio cervical interno y van a tener el mismo mecanismo de sangrado que el anterior. Pero esas son las dos formas de cómo se van a presentar la placenta, la basa previa, perdón, la basa previa. Entonces, esta es la imagen clásica de de una placenta. Tienen acá el cordón y ven cómo se va separando, ¿no? Ya no está fusionado como normalmente se encuentra, sino ya antes de llegar a la placenta ya se ramificó. Esta es una placenta en raqueta o de inserción velamentosa. Justamente acá ven un vaso que coincide con las membranas. Entonces, justamente en el origen de la ruptura de las membranas, si coincide con estos vasos que son frágiles, va a producir un sangrado claramente de origen fetal. ¿Ya? Esa es la única causa de sangrado de segunda mitad que tiene origen fetal y coincide con la ruptura de membranas. Nunca se olviden de eso. Existen diferentes pruebas que van a localizar o van a determinar si el sangrado que presenta la paciente es de origen fetal o de origen materno. Una de ellas es esta, ¿no? La Abdo-Downy. Entonces, hay miles. No se hace de rutina, pero es importante que sepan la manera lógica de cómo determinar si es de sangre fetal o materna, simplemente ubicando a través de composiciones químicas la presencia de hemoglobina fetal, ¿no? Bueno, por último, hablamos de la ruptura uterina. La ruptura uterina viene a ser más frecuentemente la dehiscencia de la cicatriz uterina previa, ya sea por algún tipo de cirugía tipo cesárea, la más frecuente, puede ser miomectomía o algún tipo de proceso invasivo realizado en el útero. Entonces existen múltiples causas que van a producir la disrupción de las capas uterinas, produciéndose la ruptura o dehiscencia, ¿no? Decimos que la más frecuente vienen a ser las cesáreas o histerotomías, ¿no? Esa es la más frecuente. Entonces, viene a ser la transección completa o espontánea desde el endometrio hasta la serosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esto, por ejemplo, es un caso de una cesárea, y eso se da muy frecuentemente en la parte práctica, en la parte clínica, donde la paciente viene por cesárea anterior una o dos veces en trabajo de parto, uno ingresa y lo encuentra. Esa es la cabeza del feto que está prácticamente envuelta solo por la serosa solo por la serosa uterina. Entonces, a eso se llama dehiscencia uterina o ruptura parcial, ¿no? Ruptura parcial, cuando nosotros abrimos y encontramos al bebé sobrenadante de líquido amniótico y solamente cubierto por la serosa uterina. Cuando ya la ruptura uterina es completa, es decir, ya no existe este peritoneo y ya las partes fetales están en la cavidad, eso aumenta la mortalidad entre un 50 a un 75%, es alto, ¿no? Entonces la ventaja, y muchas veces nosotros nos encontramos con este cuadro de la dehiscencia parcial, que justamente esto disminuye o permite tomar el control del bienestar fetal, ¿no? El tratamiento claramente es una cesárea en este tipo de casos. Justamente hablando de la como causa principal de ruptura uterina o de dehiscencia, vienen a ser las producidas luego de una cesárea. Entonces, sin embargo, ustedes ya han percibido de que hay pacientes que se les brinda prueba de trabajo de parto en pacientes con cicatriz. Entonces, existen estas escalas que van a permitir brindar un puntaje y de acuerdo a ese puntaje nosotros podemos predecir el éxito de lograr un parto vaginal
sin que se rompa el útero. Generalmente se permite cuando hay una sola cesárea, ¿no? Una sola cesárea mezclado con todas estas condiciones nos van a permitir darle prueba de trabajo a parte de esas pacientes, evitando que se produzca la ruptura uterina o la licencia. El puntaje de Grobman o el puntaje de Flam. El más utilizado es el puntaje de Flam, ¿no? Donde la mayor cantidad de puntos te va a dar justamente que el parto haya precedido de un parto vaginal antes o después de la cesárea. Eso es lo que más puntaje te va a dar. Luego también, nuevamente, la edad de la paciente juega un rol importante en toda patología obstétrica. Si el motivo de la cesárea fue la misma que la anterior, y cómo están las condiciones del cuello uterino al momento del ingreso, que quizás es el que menor puntaje tiene, ¿no? Entonces se suman estos puntos y de acuerdo al puntaje nos da automáticamente la tasa de éxito, ¿no? De lograr una prueba de trabajo de parto en una paciente que ha tenido antecedentes de cicatriz uterina. Clínicamente vamos a evidenciar el signo de Bandel, Frommel, Pinar, donde el primero se trata de una hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo y doloroso del segmento uterino inferior. Justamente lo que vemos en la gráfica es que entre el segmento uterino inferior y el superior hay una unión, ¿no? Un anillo, que generalmente esto se encuentra por debajo. ¿Qué pasa cuando se va a producir? Estos son signos premonitorios de una ruptura uterina. ¿Qué pasa? Como hay una resistencia en la parte inferior, generalmente por desproporción cefalopélvica en algunos casos, el segmento uterino va a empezar a elongarse y a estirar, de tal modo que perdemos esta morfología normal y vamos a tener como un camello, ¿no? Bilobulado. Entonces, ese es el signo de Bandel. Luego se habla del estiramiento exagerado de los ligamentos redondos que van a permitir incluso la palpación, ¿no? Sabiendo un poco la anatomía y sabiendo que los ligamentos redondos van a insertarse en los labios mayores y partiendo desde el cuerpo uterino. Entonces ese sería el segundo signo de Frommel, perdón. Y el edema cervical y vulva vaginal con pérdida de sangre oscura, el signo de Pinar, ¿no? Entonces ahí tenemos los signos premonitorios de ruptura uterina, ¿no? O de sospecha de ruptura uterina. ¿Por qué? Porque cuando ya hay ruptura uterina, el signo clínico más frecuente y más importante vienen a ser las desaceleraciones fetales, quiere decir las caídas de los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Entonces, esto es ya una ruptura total. Eso es una ruptura total en la cual las partes fetales ya van hacia la cavidad y sabemos que eso aumenta la mortalidad fetal, ¿no? Hasta un 70%. Ya esta es una ruptura total. Entonces les dejo las preguntas que les dejé inicialmente. Ya después vamos a ir comentando si alguien desea comentar acerca de cuál sería la conducta, ¿no? La conducta a seguir. No sé si alguien que está por ahí quiere participar para ver cuánto han entendido. A ver, Belén. Belén, ¿cuál sería el diagnóstico de este caso?
Sí, como les mencionaba al inicio, se trata de una placenta previa marginal, ¿no? En este caso, el diagnóstico está claro dado por la ecografía, es una placenta previa marginal, y dice, ¿no? Se trata de una gestante de 35 años, sabemos que la edad materna es un factor de riesgo. Acude a emergencia por contracciones uterinas cada 3 minutos y sangrado vaginal, ¿no? Es lo que les mencionaba, las pacientes vienen por sangrado y por dolor. Se puede interpretar de dos maneras, que las contracciones se correspondan a un trabajo de parto y el sangrado vaginal sea parte incluso del tapón mucoso, pero si ya nos ponen una cuantificación, nos hace mención de que ese sangrado ya es significativo. Sin embargo, nos debemos fijar cómo va a estar esta paciente. Esta paciente está estable, ¿no? Una presión normal, pulso normal, y la ecografía nos da realmente el diagnóstico y los latidos cardíacos. Esto es son de pregunta, ¿no? Los latidos cardíacos, si están por encima de 120, están normal, ¿no? Se indica vía y la altura de presentación incluso está en cero. Quiere decir que está a nivel de las espinas ciáticas. La variedad de posición occipito ilíaca anterior izquierda, el 95% de las variedades de presentación se encuentran de esa manera una pelvis ginecoide. ¿Cuál es la conducta a seguir? Claro, si está estable y sobre todo habla de los latidos perdón, latidos cardíacos fetales y la mamá está estable, no hay mayor repercusión y tendremos que valorar el trabajo de parto. También hemos dicho que el tacto vaginal está proscrito en este tipo de pacientes. Sin embargo, la literatura refiere, sobre todo el William, que es acá nuestra bibliografía, base para el tema del curso, menciona incluso ellos, ¿no? Que si hay condiciones y digamos, si lo amerita el caso, se debe realizar cuidadosamente el tacto vaginal. Sin embargo, de manera general está proscrito. Paciente con sangrado hasta que no demuestre que es placenta previa, no se hace tacto vaginal. Sin embargo, esta paciente sí le realizan un tacto vaginal, no mencionan la dilatación, pero sí nos habla que la paciente ya incluso está en la estación cero, ¿no? La estación cero está encajado, probablemente ya se encuentre en el mecanismo de rotación interna ya para hacer la extensión y puedan hacer, ¿no? Entonces la conducta es darle parto vaginal. Muy bien. Vamos a ver la segunda. Son dos casitos. Pueden ver la segunda. Esta es una pregunta más abierta, ¿no? Claramente hay alternativas, pero es más que todo para que ustedes encuentren o cada uno pueda dar su opinión. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso?
No, es una paciente de 35 años, también añosa, con factor de riesgo, y encima es primigesta, ¿no? 36 semanas, y ella dice, acude por un ataque abrupto de contracciones frecuentes, dolor intenso, me imagino algo tetánico, dolor de espalda y sangrado vaginal moderado, ¿no? Entonces, cuando se refieren a las preguntas por ruptura uterina, generalmente te hacen mención a las contracciones y luego dicen que cesaron y se palpan partes fetales. Esas son preguntas tipo para lo que es ruptura uterina. En este caso es un DPP, muy bien, es un DPP. Es un DPP, todo lo que es abrupto, todo lo que es rápido, porque ya les dije, el DPP es el que más repercusión, más deterioro, o se va a deteriorar rápidamente y progresivamente el estado materno y fetal, sobre todo el materno. En cambio, en base previa, quien se va a deteriorar más rápido es el feto, porque es sangre de origen fetal. En este caso nos quedamos con DPP. ¿Cuál es la conducta que seguirían ustedes? Sí, tiene todo aumentado, pero tiene momentos de reposo también. Y recuerden que por el tacto vaginal no vamos a explorar la totalidad del útero. Por el tacto vaginal lo que nosotros prácticamente palpamos es el cuello uterino, ¿no? Dijimos que los tocolíticos los utilizamos en placenta previa, no los utilizamos en DPP. ¿Por qué? Porque en el DPP, sí, la culminación del embarazo es el tratamiento, definitivamente, no hay discusión en eso. Lo que sí les llamo a reflexionar un poco, y no está tan ahondada la pregunta, es es valorar el estado materno, ¿no? Les dije que si tenemos un DPP, tenemos que valorar siempre las funciones vitales de la paciente, porque si nosotros nos metemos de frente a cesárea, probablemente empeoremos el cuadro en lugar de rescatar. Rescataremos al bebé probablemente, pero a la mamá no. Entonces siempre hay que tener, antes de pecar de exceso y dar con la respuesta, hay que ponernos a pensar un poquito, ¿no? No está en la pregunta como les comento, pero les llama a la reflexión de que debemos de pensar cómo está la paciente, si se encuentra hemodinámicamente estable, y si no lo está, tenemos que llamar a banco de sangre, pedir derivados, previas a la cirugía, porque todo eso es rápido. Han hecho ustedes guardias, han participado en guardias de medicina y saben que este tema de la clave roja es prácticamente es rápido e inmediato, ¿no? Antes de ingresar a la cesárea, ¿ya? No, es un DPP. Y las preguntas de los exámenes para dar sobre todo el diagnóstico es muy sencillo, simplemente lean bien el cuadro, los cuadros clínicos son distintivos de cada uno y está todo claro, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ya saben que por el silabo, en este caso, no, el ácido tranexánico generalmente se utiliza en estado postparto o postcesárea, ¿no? Para disminución del sangrado postparto sí se puede utilizar ácido tranexánico, pero preparto no, preparto no.
Postparto, sí. Entonces, les mencionaba que cualquier duda pueden ahondar en el Williams. Les voy a pasar una guía de atención, una guía de práctica clínica del Fetal Barcelona. Lo voy a colgar ahí en la descripción de la clase para que puedan tener acceso, lo descarguen y le puedan dar una leída, ¿no? Que es cómo maneja, este es un centro de medicina fetal en Barcelona que sirve mucho de mucha referencia a lo que hacen medicina fetal y cómo manejan ellos este tipo de cuadros. Incluso algún algoritmo o tipo de tratamiento lo he sacado de ahí. Ya les voy a pasar el artículo completo. Y bueno, cualquier cosa, no duden en consultar, en escribir. Tengan claros los conceptos. Claro, las preguntas de examen van a venir sobre todo de la parte de manejo, pues, ¿no? Para que nos pongamos a analizar un poco. Ya, bueno, disculpas nuevamente por lo de la tarde, espero de que haya podido aclarar un poco más el tema y a cualquier cosa estamos en comunicación. Ah, sí, se los mando con esta Gabriela, Gisela y Kelly, con Kelly, ¿no? Kelly creo que es la coordinadora de mi sede, con ella les estoy